Ya tenemos EVs. No nos pegó nada, se murió. ¿Listo? Buenas, buenas, mis queridos noxianos. Bueno, amigos, vamos a estar jugando Darius contra Voli. Ya estamos Elo Plata 4, casi 5. Vamos a ir con las runas estándar. Demolish, que amo Demolish. Conquistador, Triunfo. Celeridad, última batalla. Coraza para tapiarle todo el combo al Voli. Lo malo Voli es que con la pasiva nos puede quitar la coraza. Pero si nos quita la coraza con la pasiva, damos pedazo. Y le tapamos todo el combo. Entonces es un buen matchup, es interesante. Si Darius lo hace mal, se come todo el daño y se muere. Si Voli lo hace mal, se muere. Básicamente tenemos que esquivarle su E y le ganamos. O sea, tiene todo el daño en la de Voli. Y no comerme muchas Ws con carga. Bueno, grises, vamos a ir con espada. Vamos a buscar traedos level bajo. Yo siento que le ganamos fácil en level bajo si le esquivamos la E. Después la E no detona, pero tenemos las manos para esquivarla. Esto es un matchup de manos. Así que si sos muy nuevo con Darius, es probable que los Voli te ganen. En cambio, si sos muy bueno con Darius, o sea, que llevas mucho tiempo usándolo, es probable que les ganes a los Volis. Creo que esa es la diferencia en el matchup. Si sos nuevo, te ganan. Si sos viejito, les ganás. Capaz que le pongo una custom esquina al Darius. ¿Cómo la ven? Ah, no sé, no quiero instalarme cosas raras. A ver si no encuentro el level 1. No, pero podemos ir a buscar al jungla. Porque los Sharvans casi que siempre empiezan en red. Es muy raro que empiecen en blue. Aunque podrían empezar en blue porque están peleando ahí abajo, entonces. Sí, va a pasar en blue nomás. Sí, va a pasar acá. Realmente nunca viene mal pararse por esta zona y cuidar. Puede llegar a top igual, ¿eh? Parece que noche. Nunca viene mal invadir con Darius, la verdad. ¿Level 1 te puede ganar Voli? No, pero me puede pegar la E. Eso mismo. Me puede meter una en la cara. No me lo esperé porque como pasé antes, me atreví. Vamos a seguirlo nomás. Esto es así. Él tiene E en poquito. 3 stacks. 5. No llegué al cuarto. Y vamos. Esto es literalmente carta trompada. O sea, contra bolis así. Así puedo seguir pegando. Básico W. Básico saco 2. Prendemos el Ghost. Prendemos la E. Básico E. Apretamos back. W. Listo. Literal es pegarte mucho, la verdad. Y ese back es un poco disrespect, se le dice. En mis calles, en mis libros, se le llama tiltear a tu oponente. No lo recomiendo, porque luego igual los matan y quedan como unos boludos. Pero nunca viene mal demostrar un poco de superioridad noxiana. Es una realidad. ¿Por qué? Porque el que muestra la tula en top es el que gana. Lo del back era necesario, le da más AD, dicen. Viste, uno que sabe, amigo. Voy a ponerme doble espada mejor, Doble espadita y volvemos. Tenía que vaquear, amigos. Siempre hay que buscar los backs. ¿Por qué? Porque cuando vos vaqueás, usás toda la ventaja que conseguiste. En cambio, si yo no vaquease, tendría una espada sin potis contra 3 potis y un anillo. Así que si no vaquease, me ganaría. Ventaja de oro, ¿verdad? Es literal. En cambio, con el back, le doblo en daño. Gracias a las 2 espadas. Literal, es una re ventaja mal. Más, se acaba de morir de vuelta. ¿Por qué? Porque tenemos doble espada. O sea, es imposible que perdamos. Literalmente le puedo pegar quieto que lo mato igual. Acá, autoataque WQ, autoataque WQ, pium, pum. Guachoteado, mitad de vida en combo. Literal, 2 espadas gap. Y no saben vaquear, amigos, aprendan. Mírense el video que subí hace poco contra un Malphite. Vaqueé cantidad, les expliqué ahí. O bueno, les estoy explicando acá mismo, ¿no? Pero es clave los backs en top. Los backs en top son literalmente usar la ventaja que sacaste. Mucha gente no vaquea, amigos, y por eso pierden la línea. Miren ahora. No vaqueo y tengo para usar esta ventaja acá, que es una puerta, en la cual le meto W, E, básico, Q, básico y espero. Y ahora flash W y lo quiteo. No dejo jugar, cosa que Darius puede hacer contra un matchup counter, amigos. Literal, no creo que otro campeón pueda hacer eso contra un counter. Entonces, amigos, aprendan. Usen los consejos, prueben, practiquen. Ese combo ahí les puede salir si practican. Si no practican, no les va a salir. Por eso mismo, soy partidario de matarse en torre. ¿Me entienden? Probar daños. ¿Cuánto te pega? ¿Cuánto le pego? ¿Cuánto aguanto? ¿Cuánto me aguanta? Es literalmente hacer eso, amigos. Voy a ir rompeavances este game. Debería ir Trinidad, pero voy a ir rompeavances. ¿Por qué? Porque quiero terminar de usar la ventaja y rotar y dividirla en bot contra el Malsa y la Cake. Ya tenemos una de las dos ventajas. Ahora mismo en la top lane. Amigos, la top lane hoy en día es la línea más rota del juego. Si vos querés subir elo, tenés que jugar top, amigo. La top lane hoy en día es la línea más rota. ¿Por qué? Porque las botas están súper rotas en el meta actual.
son literalmente el objeto más roto del juego. Y en top, sacás primero sangre level 1 y sacás primera torre siempre. Entonces, si sos bueno, puedes subir elo como pedo en top, porque sacás las botas rápido. Y las botas mejoradas te hacen ganar los games al toque. Por eso, amigos, usen Demolish y jueguen top, literal. Maten level 1, practiquen. Si se mueren, pueden tirar la torre ustedes. Entonces, igualmente van a pegar. Hacerle un... Que no le pegue el básico, man. No le pegué un básico. Mala mía. Y la Q tampoco la pegué. Pero le metí un trail y le bajé toda la vida. Voy a esperar a mi E para desviarlo, si se queda. Se va a ir, se fue. Listo. Otra placa. Listo. Y me voy a quedar con esta vida. ¿Por qué? Porque él no tiene ulti. Ahora se vuelve más rápido en línea por la velocidad extra que te da. Está Jarvan muerto, entonces el Wally no va a poder aparecer. No lo vemos. Voy a meter back. Meto back nada más. ¿Por qué no me quedo, amigo? Por la mitad de la vida. Y porque Jarvan recién murió. Si Jarvan recién murió, significa que puedes spawnear y ir a top. Entonces, el 2v1 me muero por la poca vida. Por eso mismo hay que usar los truquitos, amigos. Sé que el Wally rodeó, por eso no lo vi. Literal, amigos, si tiramos la torre, ganamos el game. O sea, es así de fácil. Miren, ahí está lo de la pasiva que me quitó la coraza, que les decía antes. Pero bueno, top está roto, top. La verdad, hoy en día con lo de las torres y eso, está súper roto. Una línea bastante poderosa. Se contradedito. Salimos, no nos comemos daño. Listo, esquivamos. Radito rápido, amigo, no le dio para pegarnos la Q con el CC. Ni la E. Literalmente le outradeamos sin que nos toque. Otra plaquita. Ya tenemos 3, el minuto 7. Vamos a esperar la E para hacerle otra vez el mismo trail largo. Perdón, corto. Uy, le pifié. Otra Q ahí. Kill. Le pegamos otra Q, entonces lo seguimos desgastando. Con nuestra Q le pegamos demasiado. ¿Por qué? Porque la tenemos level... O sea, la tenemos al casi máximo. A level 7 la subimos al penúltimo punto. Entonces la Q pega demasiado. Solo por estadísticas. Y encima tenemos 3 ítems de AD. Entonces, ya vamos por la cuarta placa, amigo. Sin miedo nomás. Básico WQ. Básico ítem. Básico R. Tiene que ultear y creo que se muere igual, ¿eh? Y si no se muere, perdió toda la torre. No murió, pero perdió toda la torre. ¿Abuso? ¿Puedes decir abuso a alguien que se paró en torre y lo agarré y lo one-shoteé? Creo que Darius tiene demasiado potencial para estompear. Ese siempre fue mi ideología del campeón, por eso siempre me gustó. O sea, le tiramos la torre ya, minuto 8, tenemos las botas mejoradas y tiramos a seguir sacando ventaja. Ahora podemos vaquear. Importantísimo, saquen las flores, están rotísimas. Dan mucha experiencia y mucho AD. Saquen las flores, amigos, todas. No se las pierdan. Son muy buenas. Estoy pensando en hacerme las blanquitas. Por más que tengan CC ellos. Si sale mal me las cambio por las mercuriales igual, Ahora bien, ¿qué voy a hacer? ¿Gankear bot? No. Voy a gankear mid. ¿Por qué? Porque si yo gankeo bot, me alejo mucho de top y le doy placas. Lo que yo voy a hacer es pushear la wave y rotar hacia mid. Entonces, al rotar hacia mid, estoy cerca de top para defender la siguiente wave. ¿Entienden? No malgasto oro, no malgasto tiempo. No regalo objetivos. Wally tiene 40 CS, o sea que farmear un par de waves no me joder nada. Ahí erré un poquito la doble. Metemos la wave. Siempre la wave que viene, no la que están pegándoles. Como para que tengan la idea. Ven así, meten la wave y rotan. Y ahora tengo toda la rotación de esta wave y de la nueva que ni siquiera ha salido. O sea, recién empezó. O sea, tengo todo este tiempo para rotar. Justo mi mid decidió rotar. No es malo la cosa, ¿por qué? Porque ahora puedo farmearme 2 waves. La del mid y la mía. Dato no menor. Y ahí viene mi mid. Parece que van a pelear. Estamos viéndolo en el mapa. No queremos ir a bot, recuerden. ¿Por qué? Porque no le queremos regalar oro al boli. Tiki. Nos farmeamos wave de canon. Y nos vamos. Y ahora tenemos una wave de canon farmeada. Y otra wave más podemos farmear ahora. Un canajito de paso. Miren el boli, recién está metiendo wave. No perdimos nada. Ganamos el doble. Uy. Si hubiese estado el Def en mid, capaz que hubiéramos matado al Malsa porque le puede quitar la pasiva con su Q. Pero igualmente salimos ganando, así que una ventajita por ahí. Ahora metemos otra vez lo mismo. No tengo el suficiente oro para gastarlo en algo importante. Entonces otra vez voy a rotar. Y voy a repetir, amigos. Rota TF, roto yo. Un guacho acá. Tiene la E, la acaba de gastar ahí abajo. Ok, ahora sí tiene la E. Va a estar la Q acá.
Llevamos uno. No morimos. Bueno, pero no pasa nada. Juego un poquito al vergas. Es lo que hace falta a veces. Tryhardear. Puedo haberla hecho mejor mecánicamente. La verdad que tenían muchos wars. Entonces no pudimos sacar mucho más. Pero matamos a Sharman. Le robamos el campo. Llegó una kill me mid. Metió wave. El Bolly no sacó nada. Recién fue a pushear. Para mí sigue siendo Ward. Lo único malo es que le dio una kill a la DC enemigo. El cual ya iba feed entonces. Y le quité 4 ultis también. Me ultió este y este. O sea, literalmente. Y gastó flash el Sharman. Gastaron muchas cosas. Como siempre, volvemos al lugar. No perdemos oro. Sí, 4 R por kill. Prendemos el Ghost. Nos llevamos una kill de paso. Lo ralentizamos. Nunca iniciamos con la E, amigos. Les digo todos los días. No inicien con la E. Ahora sí, porque ya gastó todo. Y no tiene escape. Whip. 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 Recuerden cuándo no y cuándo sí, ¿ok? Lo matamos. Vamos a sacar una torre, te digo. Ahí tenemos Demolish. Solo tenemos una wave igual. Esa está de aquí. Esta tenemos un mini wave. El maldito manual. Exacto. Mi idea acá es frenar la siguiente. ¿Por qué? Para que la mía llegue sin que se frene con esta. Y ahora sí. Vamos. Tiramos la torre. No hiteo el minion. Lo hiteo con la Q de pasada. Dentro de la W. Vamos al gasto CDs. ¿Puedo llegar a tirar la torre entera? ¿Qué opinan? Creo que no, Uy, si lo agarraba lo mataba. Llevamos media torre y en 30 segundos tenemos Demolish. El Demolish sale acá el segundo, ¿ok? Enfriamiento restante 26, 25, 24. Dato importante que no mucha gente sabe, ni le da bola. Un pasito más. Y que no nos gana. Le falta mucho para ganarnos. Tiene un stack arriba. Uy, si lo agarraba lo borraba, hermano. Ok, ahora sí estamos en peligro. ¿Por qué? Porque no tenemos la E. Ya tenemos CDs. No nos pegó nada. Se murió. Listo. Si nos hubiera pegado la Q, nos ganaba. Pero tiró la Q y cuando se le iba la Q se tiró. Entonces no tiene forma de ganarnos. Se revisar qué hace el guacho. Me encantaría tirar esa torre. Ya. Para tener el oro ya. Así que bueno, vamos a jugarnos un poquito la vida acá. Vimos que Jarvan se fue al red. Tiki tiki y nos vamos corriendo. Vamos marciendo en el campo. Importante. Guarden los campos. Otra cosa que les digo todos los días. Dato nada menor. Guarden los campos. Y ahora tenemos segundo ítem. Ok. Me gustaría poner una placa ahora mismo. Ahora que no hay placas, hablando de placa, sí pueden rotar, amigos. Sí pueden dejar un poco top. Porque no le vamos a dejar que saque oro gratis. Acabo muriendo mi mid. Como una muerte un poco triste. Hubiera un Jarvan contra... No sé si tiene la E igual, no sé si lo alcanzaré. Dos. Y el último, 5. Es probable que tiren top, no importa. Si tradeamos torre por torre. Aunque tengo el Wukong ahí, podría defender la torre. Bien, va a defender el Wukong. Es importante chequear acá, quitarle la coraza. Darle la pasiva, digo. El menos tramado con la coraza. Che, ¿le pueden quitar la pasiva? Sí, listo. Uno menos. No perdimos nada. En top se defendió y ahora vamos a tirarle la torre. Puedes, amigo, pega una bala. Eso. Tiramos la torre. Tajita. Le vamos a quitar el sapo también de paso porque somos unos hijos de pu. Acá no hay nada que se perdone, amigos. No se perdona nada. Tiki, tiki. Apretamos la E, R. Básico, tengo flash en 2. ¡Oh! Lo desintegré en el aire, amigo. Pobrecito. Lo borré, pero en el transcurso del vuelo, amigo. Lo borré, pero volando. Bueno, van perfecto. 2 torres, 3 torres, 4 torres. Listo, vaqueamos. Bueno, amigos, tiramos todo. Sale Drake en 50 segundos. Las rosas, no se olviden. Vamos a hacer lo que les digo siempre. Antes de hacer jugadas, rotamos, metemos wave. O sea, vienen acá, meten wave. No lo alcanzo. No me voy a comer eso. Metemos wave. Importantísimo. Me está pidiendo que está la leona, lo cual no me importa, sinceramente. Las rosas, amigos. Mucho AD, mucha experiencia. Miren la experiencia como sube, miren,
¡Boom! Una banda de experiencia te dan las rosas, amigo. Están rotísimas. Seguimos. Liga Malsa. No tiene escape el amigo. Tiki. No le voy a voltear a eso porque iba a perder la ulti. Y mi idea no es quedarme sin ulti en este punto. ¿Por qué? Porque la quiero holdear para alguna pelea importante. Ahora, actualmente vamos a poder tirar todo. Tenemos Heraldo. Acá aplico un Demolish, cae la torre. A la otra. Pero ¿y este? ¿Es tarado o qué? Y bueno, cuando le cuesta a uno... Es que no hay nada más al pedo, amigos, que un aliado que se sube al Heraldo. En vez de dejarlo cabecear tranquilo al guacho. ¡Uy, qué buena E! ¡Qué buena W! Prendemos el Ghost. ¡Boom! Listo, tiramos todo. Así se maneja el Heraldo, amigos. ¡Bium! Murió. Nice. Perfecto, amigos. Damas y caballeros, señoritas y señores. Cómo guerrear con Darius Season 15 1v9. Amazing gameplay. Oh my god. Build rota. What the fuck is this game? Oh my god. Gracias por apoyar el canal, mis queridos comandantes inoxianos. Noxus siempre los guiará hacia la victoria. Se despide su comandante noxiano, Darius.